Magnetismo. Hemos trabajado anteriormente de electrodinámica y electrostática. Era más o menos para saber de dónde se produce la electricidad, ¿correcto? Y todos sabemos que se genera de un electrón. Bien, ahora ya no vamos a estudiar el aspecto del electrón, sino lo que produce el electrón en el cuerpo, pero no en todos los cuerpos en general, sino simplemente en los metálicos. Y a eso nosotros le vamos a llamar como el poder de la atracción. Tanto positivos o negativos, ya lo sabemos. A eso le llamamos los imanes. Y vamos a estudiar primero el campo del magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Comencemos. El magnetismo es la propiedad de atraer pedacitos de hierro y es conocida por los hombres desde tiempos remotos, dado que en nuestra naturaleza existen algunos materiales que exhiben esta propiedad de manera natural, tales como el imán o la magnetita. Localizados en la región de Magnesia, antigua ciudad del reino de Lidia en Asia Menor. El magnetismo da lugar a una de las fuerzas más importantes de la naturaleza y está íntimamente relacionada con la electricidad, obviamente. Hecho que estableceremos en el siguiente capítulo llamado electromagnetismo. Así que eso es la siguiente semana. Así que por ahora solo magnetismo. Bien, imán. ¿Qué es el imán? El imán. Designamos con este nombre a todo aquello cuerpo que tiene la propiedad de atraer las hilamaduras de hierro. Estos tienen además la propiedad de orientarse en el espacio. Luego vamos a ver por qué. Un imán se clasifica de la siguiente manera. Pueden ser naturales o artificiales. Y estos últimos, o sea, los artificiales, se construyen haciendo circular corriente alrededor de su masa. Su aspecto puede ser recto o en forma de herradura. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú haces correr corriente a través de un metal, lo que haces es, ¿qué cosa? Generar energía eléctrica a través de los electrones, formando, ¿qué cosa? Un camino. Como tú sabes, como los electrones están formando energía eléctrica, tienen un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que tienen alrededor, ¿qué es? Obviamente es simplemente un campo de atracción. En este caso, como es negativo, tiende a atraer a todos los positivos. Correcto, ya sabemos que es una carga eléctrica. Hasta este punto de acá sabemos qué significa una carga eléctrica. Bien, como habíamos mencionado en los dibujos, un imán es capaz de orientarse en el espacio, norte, sur, este, oeste. Y esto lo vamos, y esta propiedad, lo vamos a ver después. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, tenemos un imán partido a la mitad. Y bueno, aquí hay dos puntos especiales que eso vamos a ver después. Un imán tiene dos polos, ¿correcto? Un polo positivo y un polo negativo. La entrada y la salida, lo que habíamos visto anteriormente en un dibujo de la antesemana pasada. ¿Correcto? El flujo, acuérdense, positivo o negativo. Bien. Llamamos así a los lugares del imán donde se concentra más intensamente su imantación. En una barra de imán aparecen dos polos, cada uno orientado según su meridiano geográfico, norte y sur, polo norte y polo sur. El extremo orientado al norte y bueno, el otro extremo orientado al sur. Lo curioso es que al partir un imán no se parte norte y sur, sino vuelven a tener un norte y un sur cada uno independientemente y aún así lo sigas partiendo, sigue teniendo norte, sur, norte, sur, norte, sur, independientemente e infinitamente. ¿Correcto? Bien. Ahora, cada uno está distanciado a L sobre 12 de los extremos. Ese es un punto de distancia en el cual se encuentra la carga, el punto de carga principal. Veamos aquí. El punto medio de donde se encuentra el punto de carga positivo y el punto medio donde se encuentra el punto de carga negativo de estos dos, esta distancia está igual entre L entre 12. Esa es la fórmula que se trabaja para encontrar el punto. ¿Sí? Segundo aspecto, la inseparabilidad de los polos. ¿Qué quiere decir? Que al partir un imán, los fragmentos continúan manteniéndose sus dos polos, demostrándose así que es imposible aislar un polo del otro, es decir, es imposible tener solo al norte o solo al sur, porque al partirlo se vuelve a tener un norte y un sur independientemente. Siguiente característica es la temperatura de Curie. ¿Qué es la temperatura de Curie? Se denomina así a la temperatura en que un imán pierde su imantación. Por ejemplo, el fierro lo hace a 750 grados centígrados y el níquel a 350 grados centígrados. Acuérdense que a mayor temperatura entra en un estado de entropía. Entropía es desorden
Entonces, en ese estado de entropía, un estado de desorden, no permite que los electrones vayan en un flujo correcto, por lo tanto pierde lo que llamamos el campo eléctrico. Y al perder el campo eléctrico pierde la imantación. ¿Está bien? Eso es muy fácil. La carga magnética, ya sabemos en realidad que es carga magnética, pero lo vamos a seguir repasando aquí. Designamos con este nombre aquella cantidad escalar asociada a un polo magnético y que mide de un modo directo la cantidad de magnetismo que posee, ¿no? Carga magnética, cuánto poder posee. En una barra de imán, la carga magnética de cada polo es del mismo valor pero de signos diferentes. En el sistema internacional se mide amperes por metro. Amperes por metro es la carga magnética, ¿correcto? Obviamente si está en el lado positivo es positivo y está en el lado negativo es menos amperes por metro, ¿no? Muy bien. Sus interacciones están dadas por dos leyes que ya hemos visto anteriormente, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa simplemente me explica el porqué mediante el modo de observación y la cuantitativa me da obviamente la explicación mediante una fórmula matemática. Según la ley cualitativa, esta ley es obtenida de la experiencia y establece que dos polos de la misma naturaleza o nombre se repelen, positivo-positivo, adiós, y de naturaleza diferente, positivo y negativo, o nombres diferentes, se atraen. Listo. Pero la ley cuantitativa, la que les había mencionado como la ley de Coulomb hace 2 semanas, fue descubierta por Charles Augustin Coulomb el mismo año de su equivalente electrostático. Y lo que nos indica es lo que ya habíamos estudiado anteriormente, si se acuerdan. Fuerza es igual a la constante multiplicado por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. La constante nos indica simplemente la constante del material de separación. Es decir, qué hay en medio de estos dos imanes. En este caso es vacío, ya sabemos que la constante del vacío era ¿cuánto? Era 1.9 por 10 a la menos 6, más o menos eso creo que era la constante del vacío. Más o menos, pero aquí lo vamos a trabajar con 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Esta va a ser la constante del vacío, para lo que nosotros mencionamos como como lo que nos mencionamos como magnetismo. Bien, pero si queremos encontrar la fórmula real, esto es igual a la permeabilidad magnética del vacío sobre 4pi, ¿correcto? Y la permeabilidad magnética es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre el cuadrado. Eso representa la permeabilidad. La permeabilidad es simplemente, acuérdate que a pesar de que haya vacío, o sea, no haya nada ante tu vista, pero microscópicamente el vacío no es completamente vacío. Hay moléculas o átomos que no puedes ver, pero están ahí. Cuando digo permeabilidad es cuánto de espacio vacío realmente dejan. Porque para ti puede ser que esté vacío, pero realmente hay pequeñas moléculas flotando. Entonces, la permeabilidad magnética me indica cuánto espacio hay en total de vacío, de donde tú observas como vacío total. Si tú coges ese vacío total, te das cuenta y separas toda la materia, te vas a dar cuenta que ahí hay materia en realidad, solo que no la puedes ver. Entonces, un porcentaje es materia y el otro porcentaje sí es vacío real. Entonces, lo que me indica aquí es la permeabilidad magnética del vacío. Es decir, me indica cuánto vacío real existe. Entonces, sabemos que el vacío real que existe es 4pi por 10 a la menos 7. Correcto, ese es el vacío real. Pero, sin embargo, nosotros cuando realizamos la fórmula, no solamente nos basamos en el vacío real, sino también en el contenido de materia que hay en ese vacío. Por eso trabajamos así, ¿correcto? Esa es una forma un poquito más fácil de entender. Ahora, ya sabemos que toda corriente eléctrica genera ¿qué cosa? Su campo eléctrico, ¿cierto? De igual manera, en el magnetismo se genera su campo magnético, ¿no? Un imán. Ya en este punto no estamos hablando prácticamente de electrones. Un electrón, su campo eléctrico. Pero ahora estamos hablando de imanes, algo que ya puedes observar. Entonces a eso le consideramos campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que el campo eléctrico. La diferencia es que uno se refiere a un electrón y esto se refiere a un imán. Ahora, el campo magnético es la región del espacio que rodea todo el polo magnético y que ve alterado por aquel siendo su propiedad inseparable a través de lo que interactúa con otros polos. Es decir, simplemente es el campo de atracción que se encuentra alrededor, pero obviamente separados tanto por norte y por sur. Eso lo vamos a ver básicamente en el dibujo. ¿Ok? Ahora, ya sabemos, ¿no? ¿Con cuánta fuerza es atraído un cuerpo si está dentro de su campo magnético? A eso nosotros le llamamos como intensidad del campo magnético. También se le llama como inducción magnética y viene a ser aquella magnitud física vectorial que para un punto del campo magnético nos da la fuerza con la que interactúa por cada unidad de carga norte colocada en dicho punto. O mejor dicho, cuánto poder de atracción. El campo magnético se determina fuerza sobre carga.
¿correcto? Campo magnético es igual a fuerza sobre carga. Y el campo magnético tiene una unidad nueva. ¿Cuál es la unidad nueva? La unidad es el Tesla. ¿Se acuerdan que en el campo, eléctrico, campo eléctrico anterior se medía en amperes? Pues ahora el campo magnético se mide en Tesla. Y Tesla es Newton sobre amperes por metro. ¿Por qué? Porque la carga se mide en amperes por metro. ¿Correcto? La carga magnética. No te confundas con carga eléctrica. La carga eléctrica se mide en Coulomb. La carga magnética en amperes por metro. Bien, listo. Esta parte no es necesario. Y bueno, lo que habíamos mencionado. El mismo dibujo para el campo eléctrico anterior con el electrón es el mismo dibujo, pero ahora para el campo magnético. ¿Correcto? Muy bien. Algo que quiero que entiendas muy bien es esto. El campo eléctrico se refiere a un electrón pequeño. El campo magnético se refiere a todo el objeto que se convierte en un imán. ¿Está bien? Listo. Acá tengo dos imanes, uno norte y otro sur. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá tengo un solo imán. Ya hemos dicho que el imán tiene su norte y tiene su sur. El norte obviamente se dibuja en la línea de esta forma y el sur se dibuja hacia adentro, mira, generando como una especie de ¿qué? De pequeños semicírculos, pequeños, bueno, ovoides. Entonces, alrededor de esto existe ¿qué cosa? Un campo magnético. Muy bien. Bueno, y esto es un campo magnético constante, ¿no? Eso ya habíamos mencionado anteriormente también. Bueno, para culminar, vamos a terminar con dos puntos importantes. Primero, ¿qué es el flujo magnético? Bien, el flujo magnético no es nada más que una magnitud que me va a indicar el número de líneas de fuerzas que atraviesa una superficie. Para que entiendas mejor, mira, de aquí, este tiene un campo magnético, ¿cierto? Mira, estas son las líneas imaginarias de un campo magnético, ¿cierto? Supongamos que yo aquí pongo un bloque de metal, vamos a poner. Entonces yo me pregunto, si pongo el bloque de metal de aquí hasta aquí, ¿cuántas de estas líneas imaginarias pasarán? Pues yo digo pasan 3. Ah, perfecto. Depende del área del bloque. Si yo pongo hasta aquí el bloque, ¿cuántas líneas imaginarias pasarán? 4. Y si pongo aquí nomás, ¿cuántas pasan? 1. Ah, muy bien. Entonces, la cantidad de líneas va a depender del área del bloque. Sí, va a depender del área del bloque. Ah, perfecto. Pero, ¿cómo se puede llamar a esas cantidades de líneas que pasan a través de un área o de un sector? Esas cantidades de líneas que pasan a través de un área se le considera con el nombre de flujo magnético. Y ahora leemos, flujo magnético es aquella magnitud física escalar. Ya sabemos que magnitud, obviamente, física, porque estamos hablando de física, y escalar es porque solamente necesito saber cuántas son. No necesito saber dirección, sentido, no. Solo quiero saber cuántas son. Indica el número de líneas de fuerza que atraviesa una superficie, siendo su valor proporcional con la intensidad del campo y con el área de la superficie proyectada normalmente sobre las líneas de fuerza. ¿Bien? Para que entiendas mejor, el flujo magnético, que es phi sub m, es igual a B que es la intensidad del campo, la intensidad del campo magnético. ¿Qué es la intensidad del campo magnético que habíamos mencionado? Es la fuerza con la que atraviesan un sector. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Te acuerdas de intensidad? Intensidad de campo eléctrico, sí, la fuerza con la que atraviesa un sector en cierto tiempo. Perfecto. Si no, voy al video anterior y ahí dice intensidad. Es la intensidad. Multiplicado por ¿a quién es? El área. Multiplicado por el coseno del ángulo, en caso no fuera perpendicular. Listo, por coseno del ángulo. Según el sistema internacional, el flujo magnético se mide en Weber. Ya saben que en este caso se mide en Weber, ¿correcto? En Weber. Un Weber es lo mismo que Tesla por metros cuadrados. ¿Por qué? Porque sabemos que B, que viene a ser la intensidad del campo magnético, se mide en Tesla. Y A, que en este caso es el área, se mide en metros cuadrados. Tesla por metros cuadrados me da un Weber. También puedo determinar que un Weber es igual a 10 a la 8 Maxwell o 10 a la 8 líneas. Cada línea se considera un Maxwell. En vez de decir líneas, decimos Maxwell. Es solamente los nombres que le cambian en honor a los científicos que obviamente descubrieron la teoría. Y por último vamos a hablar sobre el magnetismo terrestre. ¿Correcto? Bien, sabemos que el planeta Tierra tiene magnetismo, tiene flujo magnético. ¿Por qué, profesor, la Tierra tiene flujo magnético? Te voy a explicar de esta manera. La Tierra
En su superficie está formada obviamente por tierra y agua, ¿correcto? Superficie seca y superficie líquida. Bien, internamente tiene una formación rocosa, pero en el centro, se asume que en el centro existe un núcleo. El núcleo está formado por metales. El núcleo se encuentra internamente, obviamente, pero a una temperatura de más de 30.000 o 300.000 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que el metal está totalmente derretido. Pero no se encuentra quieto, sino alrededor del núcleo de esa bola de metal existe, digamos, para los que no estudian geografía, existe un flujo de lava de metales magnético que se encuentra en movimiento. Ahora ponte a pensar, si hay metal en movimiento, ¿qué está generando? Calor, energía. Perfecto, flujo de metales, un flujo de metal, energía. Y la energía, con respecto a un metal, que es un flujo de electrones, es decir, genera corriente eléctrica. Y si genera corriente eléctrica, ¿qué genera? Un campo eléctrico. En este caso, como es metal, genera un campo magnético. Perfecto. Entonces la Tierra es un enorme imán que tiene un campo magnético. Un campo magnético, un campo magnético norte y un campo magnético sur. A esto nosotros lo denominamos como el norte magnético o norte geográfico y el sur geográfico, porque la Tierra es un enorme campo magnético, norte geográfico, sur geográfico. Ahora, si colocas un imán y quieres que el imán se oriente, pregunta, ¿tú crees que el norte del imán se va con el norte de la Tierra? No, porque el norte del imán indica positivo y el norte de la Tierra indica positivo, y estos se repelen, es decir, el norte del imán va con el sur de la Tierra y el sur del imán se va con el norte de la Tierra. ¿Correcto? ¿Entienden? Entonces, el norte geográfico del planeta se orienta al sur del imán y el sur geográfico de la Tierra se orienta con el norte del imán. ¿Correcto? ¿Por qué sucede eso? Ya hemos explicado, simplemente por el campo magnético del planeta. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, si un imán se orienta hacia el norte, es porque realmente es el sur. Y si un imán se orienta hacia el sur es porque es el norte, ¿correcto? Ya en las brújulas hacen el cambio nada más, ¿no? Obviamente está orientada hacia el sur, pero le pintan que es el norte. Bueno, se clasifica en un imán. Se hace obviamente la orientación en un imán. Bien, la orientación de los imanes en el espacio obedece a que la Tierra se comporta como un poderoso imán, como había mencionado anteriormente, cuyo norte magnético se ubica cerca del sur geográfico. Bien, norte magnético se ubica cerca del sur geográfico del planeta. Y el submagnético, o sea, el submagnético, la carga negativa, se orienta con el norte geográfico del planeta, o sea, la carga positiva del planeta. Bien, si en un punto de la superficie terrestre suspendemos una aguja imantada, esta se inclinará respecto de la horizontal con un llamado ángulo de inclinación y se desviará del meridiano geográfico en un ángulo denominado declinación. Estos datos son muy usados en la navegación. Normalmente siempre hay un ángulo de inclinación en este aspecto, pero ese ángulo no lo vamos a estudiar acá porque no tiene nada que ver con nuestra carrera. Lo único que, nuestro curso, lo único que tenemos que verificar es simplemente entender que la Tierra es un campo magnético enorme y y cómo se encuentra orientado un imán en el planeta. ¿Correcto? Eso es suficiente. Hasta ahí. Hasta ahí sería la clase de magnetismo.